Desde una de las carreras de caballos más conocidas y polémicas en el norte del país, hasta las aventuras de un famoso equino que no era equino y su noble jinete. Aquí te presentamos la historia detrás de 3 famosos e increíbles corridos de caballos. Sucesos los cuales a veces no son lo que se cantan. O al menos, eso cuenta la historia. La música del país es bien conocida por todo el mundo. Desde la banda, el norteño y sobre todo el mariachi, es sinónimo de fiesta mexicana. En estos géneros musicales existen los corridos. Canciones que narran desde sucesos, historias, noticias, hasta la vida de algún personaje. Pero hoy no vamos a indagar en los tipos de corridos. Eso lo dejamos para después. Hoy hablaremos de corridos de caballos. Antes de comenzar, te recordamos que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 1. El Moro de Cumpas. Autor Leonardo Yáñez. El Nano. 1965. En los corridos no pueden faltar los de carreras de caballos. Esas famosas carreras parejeras. Ese peculiar grito del Santiago. El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta llegó gente de... El domingo 17 de marzo de 1957, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, se realizó la famosa carrera entre el Moro de Cumpas y su similar, el Relámpago, o conocido también como el Zaino de Agua Prieta, el cual resultó victorioso. El Moro era propiedad de don Pedro Frisby. Este caballo, aparte de la del corrido, disputó otras 13 carreras más, solo perdiendo 4 de ellas. 2 de sus victorias fue en la revancha contra el Zaino, donde también hubo dinero en juego y aparte, el orgullo de ganar contra quien le quitó la victoria anteriormente. El Zaino de Agua Prieta, propiedad de Rafael Romero, disputó varias carreras en su existencia. Aparte de las de contra el Moro, fue partícipe de una carrera única en la historia llamada la Carrera Internacional. Y es que el 14 de septiembre de 1958, se enfrentó a su similar el Chiltepín. Lo interesante de esta es que se realizó justo en la línea fronteriza. Por el lado de Estados Unidos corrió el Chiltepín y por el lado de México el Zaino, este último logrando la victoria. Para 1970, el Moro de Cumpas ya estaba viejo, triste y desconsolado, ya que además de padecer una enfermedad terminal no se podía mover y cada vez se empeoraba más y más. Así que la familia Frisby optó por que este dejara de sufrir, sacrificándolo el día 23 de febrero de 1973, llevando consigo toda una trayectoria, historia y la fama de un pueblo sonorense gracias a este hermoso corcel. Por su parte, el Zaino murió de cáncer en la vejiga, el 9 de abril de 1975. Al final del corrido, el Nano, autor del corrido, pide disculpas. ¿Pero por qué? Se cuenta que el corrido ya estaba hecho desde antes de la carrera a petición de la gente del Moro. Al final de este hablaba cómo derrotaba y dejaba atrás fácilmente a su similar, dando una rotunda victoria al Moro. Pero las cosas no resultaron como pensaban. Nunca es bueno adelantarse hacia las cosas, así que se tuvo que cambiar esa parte final del corrido. A más de 60 años de la icónica carrera del Zaino contra el Moro de Cumpas, todavía hay versiones que apuntan que el Moro perdió porque el jinete llamado Chendo Valenzuela frenó el caballo o que el animal se asustó. Sea como sea, este corrido es un orgullo para el pueblo de Cumpas y todo el estado de Sonora. Número 2. 7 leguas. Autor Graciela Olmos, La Bandida, 1929. 7 leguas es un corrido mexicano clasificado como corrido de caballos y corrido revolucionario. Este trata de un personaje crucial dentro de la Revolución Mexicana, ícono de 1910. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa o Pancho Villa, quien era el hombre que montaba a dicho equino. 7 leguas el caballo que Villa más... La historia cuenta que, durante la ocupación de la Ciudad de México por las tropas villistas a finales de 1914, el general Pancho Villa ordenó que todos los caballos fueran presentados en su cuartel general para elegir a los mejores.
Entre ellos le gustó una yegua de media sangre árabe que cruzó con un caballo de pura raza árabe, propiedad de la Escuela de Agricultura. De este cruce nació una yegua a la que Villa llamó Muñeca, por su magnífica estampa y que él, en persona, se encargó de domar. En un enfrentamiento armado, Villa iba a bordo de la yegua, donde se topó con 3 soldados. Uno de ellos, pistola en mano, le marcó el alto y se le puso enfrente para asustar a la yegua. Villa picó espuelas y el soldado hizo fuego a quemarropa, pero la yegua lo arrolló y siguió corriendo por casi 30 kilómetros más hasta llegar a la fábrica de Talamantes, en Chihuahua, donde un anciano, encargado de cuidar el edificio, recibió al general y le ayudó a curar a su yegua, que había recibido el balazo en el pecho. Esa noche, mientras descansaba y cenaba en compañía del anciano, el general le dijo que, si la yegua se salvaba, en adelante la llamaría 7 leguas, pues esa había sido la distancia que la bestia había corrido para salvar a su dueño. En junio de 1920, tras culminar todo el periodo de batallas, Francisco Villa pasa por un fuerte proceso en el que finalmente recibe un indulto, al rendirse al gobierno de Adolfo de la Huerta. El general Villa envió a la capital a 7 leguas como regalo para el presidente, quien poco después, al observar que la yegua estaba siendo descuidada en las caballerizas del Palacio Nacional, la obsequió a su vez al general Lázaro Cárdenas, quien fuera el dueño de 7 leguas, hasta fallecer en las caballerizas de este gendarme. La yegua 7 leguas, propiedad de General Villa, se convirtió en todo un símbolo de la historia y la sabiduría mexicana, siendo una gran yegua que dio lo mejor de sí misma para acompañar a su amo en los más recónditos lugares. Número 3. El corrido del caballo blanco. Autor José Alfredo Jiménez, 1960. El corrido del caballo blanco nos cuenta la travesía de un equino por gran parte del Pacífico mexicano, el cual pasó por varias aventuras. Ese caballo, que un día domingo salió temprano de Guadalajara y terminó muy apenas allá por las Californias. Este es el corrido del caballo blanco. Esta travesía sí ocurrió, así casi tal cual nos la narra el oriundo de Dolores Hidalgo. Pero para sorpresa de muchos, quien pasó por todo esto no era un caballo, sino un automóvil. Sí, un bello Chrysler Imperial New Yorker del año 1957, propiedad del compositor del corrido José Alfredo Jiménez. Se cuenta que el corrido surgió cuando uno de los hijos del compositor le dijo a su papá que le compusiera una canción a su caballo, señalando el automóvil. En palabras de él mismo: un día le pedí a mi papá que le hiciera una canción a un cuaco. Mi papá me dijo: pero si tú no tienes cuaco. Y le señalé el coche. De ahí salió la canción, inspirada en un Chrysler que mi papá tenía desde años atrás. De ahí fue cuando José Alfredo recordó esa aventura, por más accidentada, que había tenido junto con sus compañeros músicos en una gira por el Pacífico mexicano, iniciando en Guadalajara y terminando en Ensenada. Su noble jinete era José Alfredo. En los mochis, como lo dice la canción, cuando llevaba el hocico sangrando es que el radiador estaba averiado. Aventaba chorros de agua y tuvieron que buscar quién se lo reparara para continuar. Después, por el Valle del Yaqui en Sonora, el caballo blanco iba cojeando de la pata izquierda. O sea que un neumático estaba ponchado y de nuevo pararon su marcha. Pero a pesar de todo, siguió su aventura, pues un simple neumático no los detendría. Al parecer en Mexicali el motor ya no daba para más, pero pudieron repararlo para atravesar la famosa carretera de la Rumorosa, y así llegar a su destino y fin de la gira en la ciudad de Ensenada. En el corrido se mencionan varios lugares desde Guadalajara hasta Baja California, y es muy común que en estos municipios que se mencionan te encuentres con bares, cantinas, restaurantes, tiendas y centros de entretenimiento con el nombre de Caballo Blanco, haciendo referencia al corrido que les dio reconocimiento a nivel nacional. Y esta fue la historia detrás de 3 famosos corridos de caballos. Recuerda que si tienes más información que abone estas historias, no olvides escribirlo en la parte de los comentarios. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Recuerda seguirnos en Facebook y TikTok.
ya que ya publicamos más contenido como este. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.